Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este día que el Señor ha preparado. Este es tu hermano Luis Daniel Lugo que te saluda en el amor del Señor Jesucristo. Una vez más, estamos aquí en este lugar para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis que comenzamos la semana pasada a manera de introducción. Estuvimos viendo algunos términos como qué significa escatología, las distintas escuelas de interpretación, estuvimos viendo algunos otros términos, el autor y el contenido en términos generales del libro de Apocalipsis. En el día de hoy vamos a entrar de lleno al estudio de este libro. Vamos a comenzar con el capítulo número 1 de este libro, que se titula de la siguiente manera: Revelación de Jesucristo a Juan para la iglesia. Revelación de Jesucristo a Juan para la iglesia. Aquí vamos a estar viendo en este capítulo cómo fue que Dios le revela por medio de Jesucristo al apóstol Juan esta palabra, este libro que Dios le dijo a él que escribiera para la iglesia, pero no solamente la iglesia de aquellos tiempos, sino para la iglesia de estos días que estamos viviendo. A manera de introducción, dice así: el autor y comunicador de la revelación registrada en el libro de Apocalipsis no fue Juan, fue Jesucristo nuestro Salvador y Señor. El hecho de haber sido dado a los cristianos como una revelación, este libro profético con su correspondiente estudio, no tiene que ser una tarea dificultosa ni misteriosa, es una experiencia edificante y agradable. Como dijimos la vez pasada, que quizás alguien lee este libro por primera vez y se confunde o lee y se puede hasta asustar, pero cuando nosotros nos adentramos en el libro de Apocalipsis, vamos a darnos cuenta de que es un libro de edificación y de recompensa para el pueblo de Dios. Este no es un libro sellado como muchos lo suponen, sino se trata de un comunicado abierto y fácil de comprender. Vamos durante estudio a comprender que este libro no es tan difícil de interpretar, solamente pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos revele a toda verdad y a toda justicia. Se me olvidó mencionar al principio que dice que el autor no es el apóstol Juan, él fue simplemente el que recibe el mensaje y Dios le dijo, escribe, sino que el autor fue Jesucristo, quien se le reveló al apóstol Juan. Gloria a Dios. Vamos a la primera parte que dice, ¿cómo llegó la revelación a la iglesia? ¿Cómo fue que llegó este libro a la iglesia de Jesucristo? No solamente de aquellos tiempos, sino a la iglesia de Jesucristo del día de hoy. Vamos a leer Apocalipsis 1, los primeros 2 versículos, y dice así de la siguiente manera. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre estos primeros 2 versículos. Y primero vemos cómo es que llegó esta revelación a la iglesia. Y vamos a estar viendo los pasos por los cuales nos llegó esta revelación. Si nosotros miramos el primer versículo, Dios es el organizador, el originador de esta revelación, y Dios le da a su Hijo Jesucristo el mensaje de este último libro de la Biblia. Jesús es, por lo tanto, es el revelador. Esta es la revelación de Jesucristo por cuanto le fue entregada por el Padre para darla a conocer a la iglesia. O sea que estamos viendo aquí el orden, cómo es que llega este libro a nosotros. Primero fue Dios quien le da el mensaje a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo es el que revela el mensaje de parte de Dios. Entonces los ángeles comunican la revelación de Dios. Dios le declaró esta revelación de Jesucristo enviándola por medio de su ángel.
Juan en este caso es el receptor y transmisor de este mensaje. Él se identifica como su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estamos viendo el orden. Dios es el que le da la revelación a Jesucristo. Jesucristo es el que la comunica por medio de sus ángeles o por medio de él directamente a el apóstol Juan, quien es el que recibe el mensaje. Y no solamente el apóstol Juan, sino nosotros, como dice el último punto, también somos receptores de este mensaje. Dios le proveyó esta revelación para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dios es el que provee las herramientas para que esta revelación llegue hacia nuestras manos, hacia nuestros ojos, para así nosotros saber qué es lo que va a suceder prontamente. Gloria sea a Dios. Vamos a ver en el versículo 3 las bienaventuranzas. No solamente las bienaventuranzas se limitan a los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo, sino que vamos a ver una bienaventuranza adicional en el versículo 3 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Aquí vamos a estar viendo una bienaventuranza hermosa que Dios tiene por medio de su palabra para aquellos que cumplen lo que dice este versículo número 3. Aleluya. Y dice así: vamos a ver en este prólogo, en esta introducción que hace el libro de Apocalipsis, y se hace énfasis en tres detalles muy interesantes. Número uno, es bienaventurado el que lee. Y el que lee está obedeciendo el mandato de Jesús que dice en Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras. O sea que el mandato de Dios que no solamente lo leamos por leer, sino que la estudiemos, que la profundicemos, que la analicemos, que la internalicemos. Número dos, son bienaventurados los que oyen. Los que las oyen se identifican con Dios. Tenemos la cita de Juan 8:47. Y son bienaventurados los que guardan las cosas en ellas escritas. Son más bienaventurados los que solamente la leen o las oyen. Tenemos la cita de Santiago 1:22, que nos habla que no es solamente que tú leas la Biblia o la escuches, sino que las pongas por obra, las guardes, las manifiestes en tu vida como a manera de testimonio. ¿Y por qué es que tenemos que ser bienaventurados en hacer estas cosas? Porque el tiempo está cerca. El tiempo viene del griego kairos, que se refiere a una medida definida y concreta de tiempo. La referencia aquí es sin duda al hecho de que el tiempo del fin está cerca. Cuando nosotros miramos, el apóstol Juan pensó, pues, el tiempo está cerca de cumplirse. El apóstol Juan piensa, pues esto va a suceder pronto, pero cuando nosotros miramos, especialmente aquellos que dicen que, como dice el segundo punto, muchos preteritas creen que el Apocalipsis se cumplió en el tiempo del apóstol Juan. Muchos piensan, pues esto se cumplió literalmente en el tiempo del apóstol Juan, pero cuando nosotros miramos el estudio de la semana pasada, pues no fue así. Esto no se cumplió en el tiempo del apóstol Juan, esto no sucedió hasta estos tiempos que estamos esperando nosotros. Nosotros somos los que estamos, podemos decir, más certeros de que el tiempo definitivamente está cerca. El término pronto viene del griego taxei, que tiene la connotación de algo que es seguro y repentino. Especialmente la palabra repentino es que puede suceder en cualquier momento, pero de que va a suceder, va a suceder. ¿Cuándo? Búsquese la Biblia en Mateo 24, especialmente ese Mateo 24 que nos habla de las señales que estamos viendo en estos últimos días. Vamos entonces a leer el versículo 4, que nos habla de las cualidades de Jesús en el saludo del apóstol Juan, y dice de la siguiente manera: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia,
gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a ver qué significa este versículo 4. Primeramente estamos viendo en el versículo 4 el saludo del autor, pero cuando hablamos del autor no es el autor del que transmitió el mensaje, sino fue el autor de que recibió el mensaje y lo escribió. Sin duda fue el apóstol Juan, que fue uno de los 12 que anduvo con Jesús. Este fue el apóstol que se recostó en el pecho de Jesús cuando estaban en la mesa. Fue este apóstol el único que quedó ahí mientras los demás discípulos se fueron y uno de ellos lo negó y el otro se ahorcó. Pues el apóstol Juan fue el único que estuvo ahí al pie de la cruz, que fue cuando Jesús le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿Y a quién va dirigido? A las 7 iglesias localizadas en la provincia de Asia Menor, lo que hoy se le conoce como el país de Turquía. Aunque en ese lugar había más de 7, pero habían 7 iglesias que reunían los elementos que Jesús quería destacar en los mensajes de las 7 cartas. El contenido de las 7 cartas lo vamos a estar viendo en las próximas semanas, que están en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y ahí tenemos un mapa de las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy se le conoce como el país de Turquía. Muchos de estos lugares todavía existen en ese lugar, otros lo que quedan son ruinas. Cuando nosotros miremos en más detalle en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, vamos a ver estos lugares y cómo se relacionan al mensaje que se le va a estar enviando a estas 7 iglesias. Continuamos. En cuanto a los títulos que autentican su revelación, primero vamos a estar viendo el versículo 4, nos habla de su eternidad, el que es, el que era y que ha de venir. Ahí estamos viendo los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. En cuanto a su esencia espiritual, nos dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí vamos a estar viendo una serie de números que tienen un simbolismo. El número 7 siempre lo vamos a asociar como plenitud y perfección. Y en este caso se refiere aquí a la suma total de las cualidades del Espíritu Santo reunidas en las personas del Hijo de Dios. Y cuando nosotros miramos el capítulo 11, versículo 2 del libro de Isaías, nos dice, y reposará sobre él, vamos a estar enumerando estos 7 versículos, el Espíritu de Jehová, que es la unción del Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para tomar decisiones y hacer elecciones correctas. El número 3, Espíritu de inteligencia, para comprender los caminos de Dios y aquello que vendrá. Número 4, espíritu de consejo, para aconsejar, o sea, tener la mente de Cristo para cada situación y transmitir a las personas lo que Dios les dice en su situación en particular. Número 5, espíritu de poder, o sea, de fortaleza, que es la cualidad del poder y del valor para llevar a cabo todo su consejo. Número 6, espíritu de conocimiento, nos revela de manera sobrenatural acontecimientos del pasado, del presente o del futuro. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Es traer convicción, arrepentimiento y avivamiento. Que aquí estamos viendo cómo es que en este versículo 4 el apóstol Juan está diciendo, mira, esto es que viene de parte del Señor. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir. Está hablando de Jesucristo y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Poderoso es el Señor. Vamos a seguir viendo los atributos de Jesucristo en los versículos 5 y 6 que dice de la siguiente manera. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea el nombre poderoso
del Señor. Si miramos los versículos 5 y 6, estamos hablando de los atributos de Jesucristo. Número 1, su fidelidad al Padre. Él es el testigo fiel. Jesús es el testigo personal del Padre, pues desde la eternidad ha estado a su lado y él recibió la revelación. Aquí estamos viendo cómo es que Jesucristo ha sido eterno, es eterno y seguirá siendo eterno, porque estuvo desde el principio de la creación hasta el día de hoy y seguirá por la eternidad. Su poder sobre la muerte, el primogénito de los muertos, antes de él, nadie había resucitado por cuenta propia. O sea, cuando miramos todos los pasajes de las resurrecciones, fue porque fue ayudado por el Espíritu de Dios, pero en este caso Jesucristo resucitó por cuenta propia, fue el primogénito de los muertos. Nadie pudo decir lo que dice Juan 11:25, y si lo buscamos rapidito, Juan 11:25 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo es el Señor, aunque esté físicamente muerto, pero va a estar vivo porque su alma no va a morir jamás. Su poder sobre el universo, seguimos ahí en ese versículo 5. El soberano de los reyes de la tierra. El día vendrá en que todos estarán bajo el dominio directo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:6, que lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo. Su poder sobre el pecado, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús nos amó como nadie nos ha amado jamás. La cita de Juan 3:16, que es la que todos conocemos. Cristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos la cita de primera de Pedro 1 del 18 al 21. Y le voy a pedir a todos que vayan tomando notas. Hay versículos que es necesario leerlos, pero por cuestiones de tiempo, pues ustedes vayan buscando estos versículos en su Biblia a medida que vaya pasando este estudio, para así poder comprender mejor este estudio del libro de Apocalipsis. El versículo 6 dice: su poder en el reino de los cielos. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Él nos dio un lugar en su reino, haciéndonos de nosotros sacerdotes para mostrarle el amor de Dios a los demás. Tenemos la cita de primera de Pedro 2:9, que él nos hizo que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar con este hermoso estudio bíblico de la palabra de Dios, y estamos continuando con la manifestación de Jesús en el saludo de Juan. Vamos a leer los versículos del 7 al 8 de Apocalipsis 1 y dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya, gloria al nombre poderoso de Cristo. Vamos entonces a continuar con este estudio. Acabamos de leer los versículos del 7 al 8, que dice así. Entonces vamos a ver qué significan estos versículos. El versículo 7, vemos aquí la manera de su venida, que él vendrá en las nubes. Y cuando habla de las nubes, que viene desde lo alto, desde el cielo, tenemos que buscar el libro de Daniel 7 del 13 y 14 y Hechos 1 del 9 al 11, especialmente estos versículos que nos habla sobre cuando Jesucristo subió al cielo luego de haber comisionado a los apóstoles y haberles dado la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Unos ángeles aparecen y le dicen: mira, Galileo, porque ustedes están mirando así? Así como Jesús subió, así mismo Jesús vendrá otra vez.
al punto de que dice que todo ojo le verá. Esto se va a registrar en la segunda venida visible de Jesucristo. Y vamos a estar viendo un detallito sobre lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos etapas de su venida. En este versículo habla de su manifestación en gloria, pero hay dos etapas en el regreso de Jesucristo. Y el primero aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5, que nos habla de un acontecimiento repentino. La palabra arrepentimiento o rapto viene del griego arpasos y del latín raptus. Esto va a suceder antes de la tribulación, pero eso lo voy a explicar más adelante sobre esto que va a suceder antes de que comience el periodo de la gran tribulación. La segunda etapa es la que describe Apocalipsis 1:7, que esta es la venida triunfal de Jesús a la tierra. Tenemos la cita de Mateo 25:31. ¿Para qué? Para destruir las fuerzas del anticristo y establecer su reino milenial. Ese capítulo 19 lo vamos a explicar en su debido momento. El versículo 8 nos habla de su igualdad con el Padre. Aquí está describiendo la naturaleza divina de Jesús en igualdad con el Padre. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, con la cual Jesús da a conocer tanto su preexistencia como su supervivencia, principio y fin. El que es, el que era y que ha de venir. Otra frase para expresar igualdad de Jesús con el Padre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ver al apóstol Juan en la isla de Patmos. Vamos a leer los versículos del 9 al 12, que dice de la siguiente manera. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla la llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a ver qué significan estos versículos que acabamos de leer. El apóstol Juan, como dice en el versículo 9, que estaba en la isla de Patmos. Ahí tenemos un mapa de lo que es el área de Turquía y vemos aquí lo que está circulado en rojo, donde era que está aún localizada esta isla. Esta isla todavía existe en esa zona suroeste de Turquía. Vamos a ver 4 cosas que el apóstol Juan tenía en común con los cristianos de Asia Menor, o sea, de Turquía, como se conoce hoy en día. Número 1, él dice, vuestro hermano. Aquí estamos hablando de hermandad de creyentes en Cristo Jesús. Copartícipe vuestro en la tribulación. Los cristianos al final del primer siglo sufrieron persecución por el emperador Domiciano. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos mientras que otros cristianos eran ejecutados. O sea que durante ese primer siglo los cristianos eran perseguidos terriblemente. Muchos de ellos fueron encarcelados, fueron ejecutados, fueron echados vivos a las fieras, fueron quemados en hogueras, fueron traspasados con lanzas, con espadas, le cortaron la cabeza, fueron crucificados. Pero el apóstol Juan, luego de haber sobrevivido ese martirio que vimos la semana pasada, de que fue echado vivo en una caldera con aceite hirviendo, pues él sobrevive y Juan fue llevado a esta isla inhóspita de aquellos tiempos, la isla de Patmos, para que muriera. Pero allí fue en ese lugar donde el apóstol Juan recibió la revelación de nuestro Jesucristo. Copartícipe en el reino de Jesucristo y copartícipe en la paciencia
de Jesucristo, la paciencia siendo un don o un fruto del Espíritu y como la prueba de nuestra fe que produce paciencia. Tenemos las citas bíblicas ahí en pantalla. Gloria a Dios. El apóstol Juan, como mencionamos casi ahora, fue desterrado y fue preso en la isla de Patmos. Dice, Patmos es una isla rocosa y volcánica de 16 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho, ubicado en el mar Egeo, 60 kilómetros al suroeste de Éfeso, en Asia Menor, o lo que hoy se le conoce como Turquía. Y tenemos el mapa nuevamente donde se encuentra esta isla. Juan, siendo el único sobreviviente de los 12 apóstoles originales, había sido exiliado a la isla de Patmos en el mar Egeo, a la poca distancia de la costa de Grecia, pero más cerca de Turquía. Aún así, el apóstol Juan estaba lleno del Espíritu Santo, a pesar de que se encontraba en circunstancias apremiantes, lejos de las congregaciones que por más de 20 años había constituido su campo ministerial. El apóstol Juan nunca dejó de sentir la presencia de Dios en su vida ni de ser guiado por el Espíritu Santo. A pesar de que tuvo circunstancias, él permitió que el Espíritu Santo fuera parte de su vida para que lo guiara, para que lo fortaleciera en estos momentos que él estaba viviendo. Y así mismito tenemos que decirle a nosotros que el Espíritu Santo nos guarde para poder combatir, para poder ser victoriosos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora, ¿qué sucedió en el día del Señor? Como vimos en el versículo 10. Dice él que detrás de él escuchó una gran voz como de trompeta. El sonido de la trompeta nos habla de solemnidad. La gran voz es para convocar a quienes la oyen. Cuando se suena una trompeta, en aquellos tiempos era para hacer una convocatoria. ¿Para qué? Para que todos los que estuviesen en ese lugar pudiesen escuchar que iba a haber un anuncio que se iba a dar. Luego dice nuevamente en este versículo 10 lo que repitió en el versículo 8 sobre Alfa y Omega. Le da al apóstol Juan un mandato de escribir en un libro todo lo que estaba viendo y que se lo enviara ese mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor y las menciona por su nombre, que fueron lo que vimos en el versículo 11. Vamos entonces a ver las características de este Cristo glorificado. Se me quedó el versículo 12, pero se lo voy a leer. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Pero el versículo 13 y siguiente dice, y en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y en su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a ver estos versículos y las características divinas del Cristo glorificado. Tenemos ahí la ilustración de que el apóstol Juan, cuando se volteó, vio 7 candeleros de oro y uno semejante al Hijo del Hombre. Tenemos al apóstol Juan, el discípulo más cercano de Jesús, sabía exactamente cómo era Cristo, porque él fue uno de los 12 que estuvo con él y estuvo más cerca de él. Cuando veía a Jesucristo, él se maravillaba ahora de lo que veía en su cuerpo resucitado. Y cuando el apóstol Juan lo vio, se sorprendió tanto que cayó a sus pies como muerto. O sea que fue tanta la impresión de que él cayó postrado a los pies del maestro. En cuanto a los candeleros de oro, aquí presentan a Jesús como el sacerdote, y no solamente como el sacerdote, sino como el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el candelero estaba dentro del tabernáculo. Tenemos que recordar el mobiliario del
tabernáculo, en el lugar santo, estaba el candelero de oro, estaba la mesa de los panes y estaba el velo del templo. El candelero era este mobiliario que se encendía para alumbrar, para iluminar lo que estaba dentro de la tienda del tabernáculo de reunión. Así como el candelero de oro debía estar ardiendo continuamente en la casa de Dios, o sea, en el tabernáculo y luego en el templo, los cristianos tienen que estar siempre reflejando la luz de Cristo. Que Jesús apareciera en medio de estos 7 candeleros de oro nos enseña que Él es el sacerdote o el sumo sacerdote de la iglesia y que reside permanentemente en medio de ella para hacerla brillar. Gloria a Dios. En cuanto a las vestiduras de Jesús, que estamos en el versículo 13, aquí simboliza una dignidad mesiánica. El término Mesías viene del hebreo Masaya, que significa el ungido. Esto es un nombre mesiánico, el Hijo del Hombre, ya tenemos las citas bíblicas, está enfatizando su divinidad y subraya su obra redentora y mesiánica. Una vestidura sublime, ropa que llegaba hasta los pies, era el atuendo oficial de los reyes y sacerdotes para eventos públicos y de gran esplendor. O sea que las vestiduras que tenía Jesús en ese momento, unas vestiduras reales, unas vestiduras hermosas. En esas vestiduras hace una nota de que había un cinto de oro, un cinturón de oro, simboliza su dignidad real. El oro es símbolo de pureza entre los metales preciosos. El cinto de oro es símbolo de honor, pureza y majestad. También nos dice el versículo 14 que su cabello, su cabeza era blanca, representando su eternidad. Esto no solamente representa la edad, sino la sabiduría, la firmeza y dignidad. Se manifiesta la igualdad de el Hijo de Dios con el Padre. Qué lindo eres, Señor. Nos dice también ese versículo 14, sus ojos eran como llama de fuego, simboliza su omnisciencia. Se usan para alertarnos acerca de la mirada escrutadora y penetrante de Cristo Jesús. La mirada de Jesús, los ojos de Jesús ven más allá aún lo que el MRI puede ver. Él ve todo, absolutamente todo, lo capacita para ser el juez. Nos dice el versículo 15 que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto nos señala su pureza. Nos revela la perfección del Hijo de Dios, cuya brillantez asegura que no hay falsedad ninguna. O sea que cuando estamos viendo aquí, vemos una mirada escrutadora, una mirada penetrante de Jesús que todo lo ve, aún los pensamientos, y nos habla de un brillo hermoso, un brillo perfecto, que no había ni una onza ni una pizca de oscuridad, sino que era un brillo perfecto. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Nos dice también en ese versículo 16 que en su mano derecha tenía 7 estrellas. Nos habla de autoridad divina. El versículo 20 nos explica el simbolismo de este versículo, que son los ángeles o los pastores de las iglesias. En su mano derecha, o sea, la diestra, evidencia el gobierno de Jesús sobre sus siervos y también el cuidado de ellos. O sea, que vemos aquí no solamente gobierno, sino también vemos la protección hermosa de nuestro Señor. Y de su boca una espada aguda de 2 filos. La cita de Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que corta tanto para un lado como para el otro. Y precisamente 2 filos es que salva, santifica y da poder a los que creen, pero destruye el enemigo. Y ahí tienen las citas bíblicas que la pueden buscar en su Biblia, en sus hogares. Su rostro, como el sol cuando resplandece, sugiere gloria y majestad indescriptible. Cuando nosotros miramos el sol en su punto máximo de brillantez,
Nos estamos asociando del rostro del Maestro que resplandece en gloria y majestad. Y su voz, como estruendo de muchas aguas, es señal de autoridad. Nos habla de la majestuosidad desbordante que más allá del poder, que va más allá del poder de control del hombre. Su estruendo habla del rugiente sonido de un furioso juicio. Ahí tienen la cita bíblica, Salmo 93, 3 y 4, Ezequiel 43, 2 y Amós 1, 2. Gloria a Dios, aleluya. Y ya para ir concluyendo esta primera parte de Apocalipsis 1, nos habla de señorío y autoridad del Cristo glorificado. Vamos a leer los versículos del 17 al 20 de Apocalipsis 1 y dice así. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias, las 7 estrellas, perdón, son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a explicar estos versículos que nos quedan del primer capítulo de Apocalipsis y dice así. Vimos en una ilustración anterior que cuando Jesús vio la majestad del Padre, Jesucristo, él quedó postrado a los pies de Jesucristo, pero Jesucristo se acercó. Ah, qué lindo, que el Señor se acerca a sus hijos y le dice, no temas. Y vemos esta ilustración hermosa de Jesucristo aún en su gloria, acercándose al apóstol Juan ya en edad avanzada y dándole esas palabras de aliento. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ver exactamente el impacto de la presencia del Cristo glorificado. Antes el apóstol Juan junto con los demás discípulos caminaban con Jesús. Era el discípulo amado quien se recostaba sobre el pecho de su maestro, que fue lo que explicamos ahorita. Ahora el maestro Jesús se había vestido de la gloria que ha tenido desde antes de la fundación del mundo, por lo que Juan cayó postrado ante sus pies. Es que ante la presencia de Dios todos tenemos que caer postrados a Él. Y el Señor le dice, no temas, mostrando compasión hacia Juan y preparándolo para la misión que estaba por comenzar, que fue la ilustración que vimos en la transparencia anterior. Y vamos a ver 3 señales de la autoridad del Cristo glorificado, sin principio ni fin, el primero y el último, o sea, el alfa y la omega. Muestra su preexistencia con el Padre desde la eternidad, desde antes de la creación y hasta el final, que seguirá existiendo. Número 2, vencedor de la muerte. El que vivo, o sea, el que está vivo, estando anterior a su encarnación en forma humana, estuvo muerto, o sea, Jesucristo estuvo muerto en su cuerpo físico, resurrección de entre los muertos al tercer día y vivo por los siglos de los siglos, conquistó la muerte e hizo una promesa de vida después de la muerte. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Y número 3, triunfador sobre el mal. Él le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con su muerte y resurrección, Cristo derrotó al pecado, a la muerte y al mismo Satanás. Y ahí está confirmando el anuncio triunfal de Jesús a favor de su iglesia cuando le dice, mira, yo tengo poder sobre la muerte, sobre el Hades, y nadie me las va a quitar. Yo vencí la muerte, vencí al pecado, vencí al enemigo con mi muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y no solamente con mi muerte, sino con mi resurrección. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Aquí estamos viendo una escena hermosa de Jesucristo revelándose al apóstol Juan. Gloria al nombre poderoso del Señor. Vamos a seguir con este hermoso estudio. Ya estamos terminando. Y los 3 aspectos del libro de Apocalipsis, vemos en el versículo 19 que le dice al apóstol Juan que escriba. Y el saludo apostólico
y la visión la visión de Jesús glorificado. Escribe las cosas que has visto, que es el capítulo 1 que estamos estudiando. Escribe las cosas que son los mensajes a las iglesias de Asia Menor y las características de la iglesia en general, que son los capítulos 2 y 3. Y número 3, las visiones relacionadas con los juicios de la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio y la nueva de Jerusalén, las que han de ser después de esta, los capítulos del 4 al 22. Y ya para ir concluyendo, vamos a ver el simbolismo de las estrellas y los candeleros, que es la misma explicación que el apóstol Juan le da a estos elementos. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Los ángeles en este caso son los pastores de la iglesia. La palabra ángel del griego angelos significa mensajero. Significa que el pastor ha sido designado para llevar un mensaje a su congregación. Cada iglesia tiene su ángel escogido por Dios, llamado por Dios. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Nos indica que Jesús está en medio de su iglesia y es Él quien hace que la luz de cada lámpara esté siempre radiante en adoración, fe y servicio. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Hemos visto este capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vemos cómo está preparando la escena para Jesucristo darle el mensaje de parte de Dios usando a sus ángeles al apóstol Juan y le está equipando espiritualmente, preparándolo para lo que vamos a ver en las próximas semanas, que es el mensaje que Jesús le va a hablar a cada una de las 7 iglesias que aparece en Asia Menor, que este mismo mensaje lo podemos aplicar para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Así que la próxima semana vamos a comenzar el estudio de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Y vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día hermoso. Bendice a cada hermano que ha tenido la oportunidad de escuchar este video, ver esta explicación. Ayuda a este siervo inútil, Padre amado, para que por medio de tu Espíritu Santo pueda explicar el contenido de este libro. Y a cada hermano que está escuchando este video, Padre amado, que pueda también entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Este es tu hermano, Luis Daniel Lugo. Amén.